noches. Iniciamos nuestra tercera sesión del curso de Antropología Cristiana. Los invito a que invoquemos al Espíritu Santo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas, y renovarás la faz de la tierra. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, un saludo a todos ustedes, de modo muy particular a los que se integran hoy día a nuestro curso. Hagamos un muy breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Nos estamos preguntando quién es el hombre a la luz de la fe católica. La primera respuesta que hemos dado: el hombre es creación de Dios. Y luego nos planteamos la pregunta: ¿y cómo fue creado el ser humano? Y dijimos que íbamos a ver 4 conceptos. En primer lugar, creado a imagen de Dios, la imagen divina en el hombre. ¿Qué es lo que es esa imagen divina? Dijimos que la capacidad de Dios, la apertura a la trascendencia que tiene el ser humano. De la imagen divina se fundamenta la dignidad de toda persona humana. Segundo concepto, el hombre fue creado en la unidad de cuerpo y alma, esa unidad sustancial de cuerpo y alma. Dijimos que es el hombre entero en su cuerpo y en su alma que conforma la imagen divina. El cuerpo no es un accesorio. Lo que está acá abajo en la diapositiva dice: el alma es más que el cuerpo, se puede sacrificar un bien material por el bien espiritual. A ver, si bien dijimos que el ser humano, el hombre, está conformado esencialmente por estos 2 principios: el principio material, el cuerpo, el principio espiritual, el alma, y ambos conforman una unidad, pero sin duda que el alma es más que el cuerpo. ¿Por qué? Porque el alma es espiritual, es inmortal. En cambio, el cuerpo, como todas las cosas materiales, está llamado a perecer. Después de la muerte el cuerpo perece, se corrompe. En cambio, el alma no muere. Vivimos en una cultura que exalta a veces tanto el cuerpo que se olvida de la dimensión espiritual del ser humano. Pero si nos preocupamos del cuerpo, que está bien, lo dijimos en la clase pasada, ¿cuánto más tenemos que preocuparnos de cultivar el alma? Justamente ayer Jesús nos hablaba en el Evangelio: trabajen no tanto por el alimento perecedero, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. Y acá yo creo que en nuestra cultura se da una cierta atrofia de lo espiritual. Se cultivan tanto los valores materiales, y no es que esté mal, pero no se cultivan a la par los valores del espíritu. Podríamos multiplicar los ejemplos, ¿no? ¿Cuánta gente que cada semana está horas en un gimnasio para tener su cuerpo en forma y apenas tiene tiempo para rezar? Con suerte, un Padre Nuestro a toda carrera. O, no sé, prácticas tradicionales de la espiritualidad cristiana, como el ayuno. Hoy día la gente la desprecia por un motivo espiritual, pero si se trata de mantener el cuerpo en forma, están dispuestos a hacer las dietas más rigurosas. Entonces, tenemos que cultivar ambas dimensiones de nuestro ser. Pero, repito, el alma es más que el cuerpo, y por eso se puede sacrificar un bien material por un bien espiritual. Es decir, si en alguna circunstancia tenemos que elegir entre el bien del alma o alguna realidad natural, sin duda que tenemos que elegir ese bien espiritual.
¿Y cuál es la mayor expresión de eso? ¿Cuál será? El martirio. Hoy día la lectura de la misa nos hablaba del martirio de Esteban. ¿Qué es lo que es el martirio? Es aquella persona que por fidelidad a Dios, para salvar su alma, para no traicionar a Jesucristo, sacrifica la vida corporal por un bien mayor, el bien de su alma, el bien sobrenatural. Bien, entonces esto nos quedaba del tema anterior. No sé si hay alguna pregunta, alguien que quiera. Vamos bien, ¿no? Entonces ahora vamos a pasar al tercer punto de la creación. ¿Cómo fue creado el hombre? A imagen divina. Segundo, en una unidad de cuerpo y alma. Tercero, varón y mujer los creó. Varón y mujer los creó. Ya es un dato, que aparece en las primeras páginas de la Biblia y un dato que ha sido común a toda cultura humana. Es decir, el ser humano existe en la diferenciación sexual de varón y mujer. Varón y mujer son los dos modos de existir del ser humano, los dos modos en que se expresa la naturaleza humana. Y eso es querido por el Creador, hace parte del plan divino de la creación. Lo primero que podemos decir acá, la igual dignidad del varón y la mujer. Ambos son imagen divina. Ambos gozan de la misma dignidad personal. Y a la luz de la fe, ambos son igualmente hijos de Dios. Ni el varón es más que la mujer, ni la mujer es más que el varón. Hoy, nuestra sociedad ha descubierto sin duda como un valor la promoción de la dignidad de la mujer, y eso sin duda que es un gran bien. El feminismo, o más bien los feminismos, están hoy día muy de boga. ¿Y qué podemos pensar nosotros a la luz de una antropología cristiana? Sin duda, todo lo que signifique promover la dignidad de la mujer y esa igualdad de trato con el varón, sin duda que es justo y es un valor que como cristianos también tenemos que defender. Pero eso no significa que en la promoción de la mujer se anulen todas las diferencias que provienen también de la naturaleza, porque si el ser humano fue creado en esa diferenciación sexual, somos iguales en dignidad, pero a la vez distintos, a la vez diferentes. ¿Y esa diferencia para qué es? Esa diferencia, como dice ahí, es para la comunión, para la complementariedad, para esa ayuda mutua que el varón y la mujer están llamados a prestarse en todas las circunstancias de la vida social. Por tanto, promover la dignidad de la mujer, o lo mismo podríamos decir, promover la dignidad del varón, no significa anular las diferencias. Es afirmar una misma dignidad, sin duda, pero en esa diferencia que hace parte del plan creador de Dios. Entonces, diferentes complementarios. Esa diferencia no es solamente un dato biológico. Hoy día hay muchos estudios sobre esto. Hay también una psicología masculina, hay una psicología femenina. Podríamos decir que hay una espiritualidad masculina, una espiritualidad femenina. Es decir, esa diferencia permea todas las dimensiones de nuestro ser, pero esas diferencias son para la complementariedad. El Catecismo de la Iglesia Católica dice: el hombre y la mujer están hechos el uno para el otro. No que Dios los haya hecho a medias e incompletos,
no, o sea, en cada varón, en cada mujer ya hay un ser humano completo. Pero los ha creado para la comunión de personas, en la que cada uno puede ser ayuda para el otro, porque son a la vez iguales en cuanto a personas. Ahí está la expresión del Génesis, ¿no? Hueso de mis huesos. Y complementarios en cuanto masculinos y femeninos. O sea, no es que el varón sea un medio hombre, un medio ser humano, lo mismo la mujer. O sea, cada uno ya es completo en su naturaleza, pero el ser humano está llamado para la relación, para la comunión. Lo vamos a ver también muy luego, cómo esa dimensión social, relacional del ser humano hace parte del plan creador de Dios. Bueno, y esa dimensión relacional se vive en su núcleo más originario, en esta diferencia para la complementariedad del varón y la mujer. ¿Hay preguntas? Todavía no. Bueno, estamos bien, ¿no? Sigamos. Bueno, esto algo adelanté, ¿no? Lo masculino y lo femenino no es un dato meramente biológico. Abarca todas las dimensiones del ser humano, ¿no? No, para atrás. Sí. O sea, hoy día esto la psicología lo tiene muy estudiado, ¿no? Y importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces por ejemplo, los conflictos de matrimonio, muchos conflictos se dan por no tener en cuenta esta diferencia psicológica, emocional, podríamos decir, del varón y la mujer. El varón y la mujer a veces sienten, experimentan de modo distinto una misma situación. Y por lo mismo, saber comprender esa psicología distinta del otro puede ayudar mucho a una buena relación matrimonial. Dice acá, por el carácter inseparable de materia y espíritu, ¿no? Lo que hablábamos la clase pasada, esa unidad substancial, ¿no? El ser humano es una unidad. La misma naturaleza humana se encuentra penetrada por la diferencia sexual en su profundidad ontológica. Es decir, podríamos tomar hasta la última célula del organismo y podemos saber si es una célula masculina o femenina. Es decir, es algo que penetra todas las dimensiones de la naturaleza humana. No es un mero dato biológico. Sigamos. Acá, este es un tema hoy día puede ser polémico en algunos ambientes, pero me parece a mí que tenemos que abordarlo, esta mirada antropológica cristiana. Sin duda, la expresión de lo masculino o de lo femenino, es decir, los roles que el varón ha asumido o asume, o los roles que la mujer ha asumido o asume, muchas de esas expresiones o algunos de esos roles sin duda que pueden tener un componente cultural y pueden cambiar de una cultura a otra, de una época a otra. Pero, cuidado, eso es verdad, pero eso no significa que las nociones mismas de lo femenino y de lo masculino sean creaciones culturales que habría que deconstruir. Hoy día está de moda las distintas variantes de la llamada ideología de género que plantea esto, o sea que incluso lo masculino y lo femenino mismo, la misma noción de ser hombre o ser mujer, serían cosas culturales. Y bajo esta mirada, la diferencia biológica sería un mero dato biológico, pero que no determina la identidad de la persona. Entonces, me parece a mí que esa mirada, lo vamos a explicar un poco mejor, es peligrosa y se opone radicalmente a esta mirada antropológica cristiana. Repito, es verdad, muchos roles que el hombre o la mujer han asumido a lo largo de la historia pueden ser culturales,
Pero de ahí a decir que lo masculino o lo femenino es algo cultural, me parece que es un paso peligroso y arriesgado. Sigamos. Entonces, a propósito de esto, dos peligros. Bajo una mirada cristiana, sin duda que la ideología de género comporta peligros importantes. En el fondo está en juego la visión misma del ser humano, porque la ideología de género en la práctica termina negando la naturaleza que nos ha sido dada. O sea, el nacer como varón o como mujer es parte del don de la creación. Es parte del modo como Dios nos ha creado. Y esta ideología dice que el ser humano en su libertad, o sea, si niega la naturaleza, en fondo si no hay una naturaleza que nos determine, dice, el hombre en su libertad se debe dar su naturaleza, debe decidir según lo que sienta. A ver, este tema es un tema nuevo, complejo, bueno, daría para un curso entero, yo acá estoy dando algunas nociones fundamentales. Es un tema que han abordado los últimos papas, el Papa Benedicto y el Papa Francisco. El Papa Francisco ha dicho varias veces que la ideología de género comporta una rebelión contra el Creador, porque significa el rechazo de esa naturaleza que el Creador nos ha regalado. Y acá una frase del Papa Benedicto que me parece a mí muy, muy lúcida. Dijo, la manipulación de la naturaleza que hoy deploramos en lo que se refiere al medio ambiente se convierte en la opción de fondo del hombre respecto a sí mismo. En esta ideología se entiende, ¿no? Es decir, todos estamos de acuerdo, todos deploramos, creo yo, como el hombre ha manipulado la naturaleza, ¿no? O sea, el problema serio ecológico que estamos viviendo. Es el hombre que está llamado a cuidar de la creación, muchas veces la ha manipulado a su antojo, y la naturaleza no perdona. Estamos viviendo quizás las consecuencias. Pero, dice el Papa, esto que es tan claro respecto en el plano ecológico, pero hay también una ecología del ser humano. O sea, esto que lo condenamos, lo deploramos en el plano de la creación, pero en esta ideología se convierte en la opción de fondo el hombre respecto a sí mismo, es decir, el hombre termina manipulándose a sí mismo, si nos podemos construir a nuestro gusto, sin respeto por el ser que el Creador nos ha regalado. Por eso, como le decía, en el fondo es una rebelión contra el Creador. A ver, ¿han llegado preguntas, no? Obviamente. Parece que está todo clarísimo, ¿no? O a lo mejor está todo tan enredado que mejor no vale la pena ni hacer preguntas, ¿no? Bien. A ver, yo creo que esto, es un tema que está en boga, daría para mucho. Yo creo que el peligro está de situaciones muy particulares pretender hacer una ley universal. Es verdad que hay situaciones particulares que son bien complejas. Ya, una cosa es como buscar ayudar a esa persona que puede estar confundida en su identidad, cómo ayudarla, cómo acogerla, cómo indicarle un camino. Otra cosa, a partir de ahí, hacer una ley general. Te voy a colocar un ejemplo. No hace tanto tiempo, no me acuerdo, un año o poco más, escuché el testimonio de una parvularia, una profesora parvularia, que en un colegio, en alguna comuna de Santiago, era profesora de kinder. Una ONG fue a darle una charla, un taller a los niños sobre estos temas. Al término del taller, un niño de 5 años, varón, le dijo a la profesora, tía, yo cuando grande voy a ser mujer.
no puede ser eso, ¿no? O sea, en fondo, no podemos, a partir de lo particular, sembrar la duda, la confusión en un periodo tan importante de la vida que es el crecimiento, cuando la persona está llamada a conformar su identidad. Entonces, en fondo, tenemos, acá hay una pregunta. Sí, padre, tenemos aquí un saludo de parte de Isabel Suárez y hace la siguiente pregunta en relación a lo que hablábamos en las clases anteriores sobre la libertad que nos da el Creador de tener la actuación que nosotros decidamos. Ella pregunta que si la manipulación de la naturaleza humana entra en conflicto con el libre albedrío. Vamos a hablar la próxima clase de la libertad, que es un tema antropológico muy importante. Ahora, la libertad, adelantándose, un don muy grande que lo podemos usar mal. O sea, sin duda que el hombre muchas veces ha usado mal de su libertad. Entonces, manipular o destruir la creación como obra de Dios, o en fondo, o negar la naturaleza que Dios me ha regalado, bueno, es un mal uso de la libertad, ¿no? O sea, la libertad se puede usar bien o se puede usar mal. Bueno, mañana lo veremos con más detalle. El viernes, perdón. Sí. ¿Otra pregunta están haciendo? Sí, padre, tenemos otra pregunta por acá, que preguntan acerca de aquellas personas que nacen con ambos sexos. A ver, no vamos a entrar en la casuística, por así decir. Lo que yo le decía recién, que, a ver, una cosa, el caso particular, ver, cómo comprender a esa persona, cómo acogerla, ya, pero en el fondo el peligro está en hacer de eso muy particular una ley general que ponga en duda la identidad misma de la persona, ¿no? Bueno, esa persona, habrá que ver, yo no soy médico, ¿no? ni experto, habrá que ver en el fondo, una cosa son los rasgos físicos externos, pero habrá que ver, como yo le decía, genéticamente la persona es XX o XY, entonces habrá que ver cuál es su componente genético, si genéticamente es varón o mujer, porque en fondo cada célula del organismo es una célula o masculina o femenina. Bueno, pero no nos metamos en casos así muy particulares, ¿no? Continuemos. Bien. Entonces, ser varón y ser mujer son los dos modos como existe el ser humano, como se da la naturaleza humana, ¿no? Genéticamente, biológicamente es clarísimo y eso permea todas las dimensiones de nuestro ser. Como algo les adelanté, es el núcleo de la dimensión relacional y social del ser humano. La persona se realiza en la comunión con otros. Dios no nos creó como entes aislados. No creó a cada uno en un planeta distinto. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo hoy día, el Papa lo decía hace pocos días, ¿no? Nos ha recordado que estamos todos en la misma barca. Nos necesitamos unos a otros. Entonces, esa dimensión relacional del ser humano. Bueno, y como digo acá, el núcleo, o sea, si vamos al núcleo, esa dimensión está en la comunión a la cual varón y mujer están llamados a formar. El ser humano existe con otros. Ese es un dato fundamental de la antropología cristiana. El otro no es un enemigo del cual tenga que defenderme. No es un competidor con el cual yo tenga que competir a ver quién es más fuerte y quién se impone. No, el otro es alguien que me ayuda a realizar mi vocación humana. Dependemos unos de otros. Decíamos en clases pasadas
que la creación supone una radical dependencia del Creador. Sí, y ahora podemos agregar, también dependemos los unos a los otros para realizar nuestra vocación, para llegar a esa plenitud humana a la cual el Creador nos llama. Si el ser humano proviene de otro, de Dios en último término, de sus padres, de toda la historia que está detrás, no podemos rechazar la historia como si partiéramos al pasado, menos rechazar a Dios. Pero también el ser humano vive con otros, se expresa con otros. A ver, esa frase, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? ¿De dónde está tomada? ¿Quién la dijo? El Génesis, ¿quién la dijo? Claro, Caín. Caín luego matar a Abel cuando Dios le pide cuentas de la sangre de su hermano. Caín dice, bueno, ¿y acaso soy yo guardián de mi hermano? Como diciendo, no estoy ni ahí con mi hermano, no tengo nada que ver con él. Pero ¿cuál sería la respuesta cristiana a esa pregunta? Sí, eres guardián de tu hermano. Somos unos guardianes de los otros. Somos todos corresponsables del bien mutuo, del bien de unos y otros. Esta dimensión social, relacional del ser humano tiene diversas dimensiones. El matrimonio y la familia es quizá la primera dimensión. El matrimonio, la familia, es la célula base de la sociedad. Hoy día, al menos en el mundo occidental, la familia está tan atacada, y eso hace una sociedad mucho más frágil, mucho más débil, un hombre frágil, un ser humano frágil. Entonces, la familia, la iglesia, Dios no nos salvó de manera aislada, nuevamente, ¿no? Nos quiso congregar en una gran familia. O sea, eso, pretender de que toda la religión sea una mera línea directa entre Dios y yo, eso no es el plan de Dios, ¿no? Esa dimensión social del ser humano, la nación, somos parte de una gran comunidad y en el fondo la humanidad entera, ¿no? Como le decía recién, esta pandemia nos ha recordado que en el fondo, más allá de las fronteras, estamos todos en la misma barca. Pregunta. Sí, un saludo de parte de Jenny Holguín Correa, y comenta que, según su apreciación, hoy pasó a ser moda ser de un sexo indefinido. Incluso menciona que padres jóvenes lo ven con naturalidad y que aún los psicólogos dejan que los niños sean como ellos quieran. Volviendo un poco al tema de atrás, ¿no? Bueno, digamos, algunos psicólogos, gracias a Dios hay muchos psicólogos sensatos y buenos, ¿no? Pero también, claro, hay algunas corrientes psicológicas. Claro, hoy día algunos postulan como que cada uno tendría que descubrir su identidad con toda libertad, que el sexo biológico es un mero dato, pero que no es más que eso, un mero dato, y que tal como ahora yo me siento tal cosa, mañana me podría sentir otra cosa. No, eso no es la mirada cristiana, ¿no? Más allá, como le digo, que si hay situaciones muy particulares, veremos cómo las analizamos. Pero no podemos hacer una ley general. Tenemos que respetar, aceptar como un don la naturaleza que Dios me ha regalado. ¿Otra pregunta? No. Entonces, esto, fondo, la dimensión social relacional. Existo con otros. Y no solamente existo con otros, sino que me perfecciono con los otros. Llego a la plenitud humana con los otros. Me salvo con otros, podríamos decir. O sea, nos necesitamos unos con otros. Por eso que el mandamiento, cuando Jesús resume los mandamientos, no en el mandamiento la caridad, del amor. Somos unos con otros. El otro no es un enemigo, no es un competidor. Bueno, y el último punto, que lo voy a nombrar muy brevemente, ¿no? Porque esto va a dar más pie a un tema que va a venir después. A ver, la pregunta es, en la cual estamos, ¿cómo fue creado el ser humano a imagen divina? Segundo, unidad de cuerpo y alma.
Tercero, varón y mujer. Y cuarto punto, que lo digo, solamente lo enuncio, ¿no? El ser humano fue creado en una armonía originaria. Armonía originaria. ¿Recuerdan ustedes el relato del paraíso terrenal? Bueno, ese relato tendrá muchos elementos alegóricos, pero expresa algo importante, muy importante. El primer hombre fue no solamente creado bueno, sino constituido en la amistad con su Creador y en armonía consigo mismo y con la creación en torno a Él. Amistad y armonía tales que no serán superadas más que por la gloria de la nueva creación en Cristo. O sea, esa armonía del origen, el hombre en armonía con Dios, el Creador. La Biblia lo expresa simbólicamente, Dios que se paseaba por el jardín, que conversaba con el ser humano. Esa armonía con los demás seres de la creación. Después del pecado vino la enemistad entre Adán y Eva, entre Caín y Abel. Eso fue después del pecado. Esa armonía consigo mismo, ¿no? Que simbolizaba en el hecho de que no sentían vergüenza el uno al otro, no obstante estando desnudos. Bueno, esa armonía originaria, ¿no? Por ahora, en esto no me explayo más, solamente lo enuncio porque, bueno, cuando veamos otro tema, que todavía no quiero adelantarlo, vamos a, de alguna manera, volver a esto, ¿no? ¿Hay preguntas? ¿No? Bien, entonces, vamos a dejar hasta acá el tema de hoy. El viernes vamos a ver un tema muy importante, el tema de la libertad. Vamos a dedicarle toda la clase el viernes, yo creo que es un tema importante, abordarlo, el tema de la libertad, ¿no? Que es un dato antropológico fundamental, de hecho ya ha salido en varias de las preguntas que ustedes han planteado. Bien, si no hay más preguntas, un saludo a todos ustedes y concluimos: gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenas noches. Los invito a participar de nuestro curso sobre antropología cristiana. ¿Qué significa esto? Es responder a la pregunta: ¿quién es el hombre? ¿Cuál es el plan de Dios para el ser humano? ¿De dónde provenimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Quiénes somos? A la luz de la fe católica. Este curso lo pueden seguir en vivo martes y viernes a las 20:15 horas, o también pueden ver los capítulos anteriores en el canal de YouTube o en la página de Facebook de la Parroquia San Antonio María Claret. Muy invitados, muchas gracias.